lelam alisamati kam ngajana alenam ya alenam ngapalana sayam la amati kam kia kuna gama arrepita varia que ya la rani. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Waritzi López. El día de hoy nos encontramos aquí en Tacua, Wirikuta. En este video no me voy a enfocar mucho porque este encuentro fue muy importante y la verdad hubo muchas restricciones para documentar, por lo cual hasta tuvimos que acudir con la organización del Consejo Regional de Arica, que era el que estaba llevando este evento, esta ceremonia, y este es el que nos dieron como acceso y para poder documentar. Entonces no les voy a compartir mucho del video, nada más les voy a compartir lo que se nos permitió para que estén al pendiente. Las deidades se manifestaron, nos transmitieron sus inquietudes, y eso es justamente lo que se materializa en este pronunciamiento. Kali que mete o taine ya me kula tati ku wen to ko ta hu que ya me que wa ka wa ko ta hu que y que la mejor 5 años te me arme 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 magamie y que ni a kali que wa ka wa na lon ta ta ti ko ta hu que se y que wa ka tu ya mi per nai ma que rei kana y wa ka wa te ko tene youtube ma ya nai ma que te ko tena rika yuweni pa me te miti ni para wanta ma ka wira te kene se ska wanta ko yuwa ka ri ja wa na wa ik que su ta me ka que te kwa yuwa yo mi me que la va si rei siende ne se ya sa ya mai ka te rata me te ama me te ya wa y yo sería ta yo ta pon que que ka mu se ya se ya te mundo ana y llama y casa yo ta te casi que ka ba ta ka y que te ya ne mo ataka yo sería ta yo ta su ta ira te ni re calla que ana ti ya o ni wa mama está con que na e gar que ti ana para ya na puta ese no que no gana puta ya la yat ali yo kwasta ulau ka lelam li ya la yat ali yo kwasta ulau yo bana ne ya ke ko ta ta. El tema del ecocidio es un asunto de Estado, así dice el pronunciamiento. El pueblo wixárika no tiene enemigos, es pacifista a ultranza. Pregonamos la paz, la armonía, el equilibrio. A continuación, la compañera Citlali Wixárika, una luchadora de su pueblo, nos va a hacer el gran honor de dar lectura a estas letras sagradas que se construyó en esta ceremonia. Adelante, compañera. Tañu que chubata iyari nepaka tereba remta enanaka ya reca medios de comunicación. Cerro del Quemado, Ariteca, municipio del 14-19 de marzo 2022. Pronunciamiento de Wirikuta para la renovación del mundo. A 10 años del peritaje tradicional. Wirikuta es la flor de la conciencia universal de la vida, es el epicentro donde nacen los acuerdos que renuevan el espíritu de todo lo creado. Wirikuta es un espacio profundo repleta de libros que contienen de cómo se originó el mundo, los libros medicinales que sanan el corazón y fortalecen el lazo que nos aborda como flores en una gran serpiente, río de luz que no tiene ni principio ni final. Wirikuta es la cabeza iluminada llena de plumas brillantes del águila real que nació como serpiente en el mar y que fue sembrando fertilidad en cada huella con el guía del venado,
nuestro hermano mayor que vive y habla en lo amargo de las flores azules que aquí nacen en este preciso jardín, altar de nuestro pueblo y baluarte de la humanidad sin fronteras. De un templo a cielo abierto, ecosistema y riqueza biocultural donde tienen su base todas las deidades que sostienen los pilares de nuestro universo. Así lo rezaron y cantaron hace 10 años nuestros sabios en el peritaje tradicional. Así lo ofrendan los más de 20 centros ceremoniales y los más de 400 patios familiares de nuestro pueblo que cumplen todos los años para honrar la memoria colectiva de nuestros ancestros y renovar los acuerdos sagrados que le dan equilibrio a nuestra existencia. Desde este espacio sagrado lanzamos como flecha azul el presente pronunciamiento a los 5 puntos cardinales de nuestra cosmogonía, a todos los pueblos del mundo, y lo hacemos cultivando y tejiendo nuestros hermandos con los habitantes del altiplano de Wirikuta, respetando su vida y levantando juntos la misma palabra que pide amar la tierra que nos sustenta. Lo pronunciamos con el apoyo de los pueblos originarios de México, Concac, Rarámuri, Coranayeri, Tepehuano, Odam, Totonaca, Purépecha, Maya, Náhuatl, que enviaron representantes como corona de pueblos acompañados en esta ceremonia de la renovación del mundo, que nos piden emprender nuestras deidades para mantener la vida. Juntos levantaremos nuestra voz infinita para que nuestra oración tenga la suficiente fuerza para detener los atropellos que está sufriendo nuestro santuario. Este llamado está encendido en todos los continentes del planeta. Más de 400 colectivos registrados en todo el mundo como altares espejos manifiestan en este momento de las más diversas maneras artísticas y espirituales y en distintos idiomas que se cancelen definitivamente todas las concesiones mineras en Wirikuta, que no se permita que la instalación de ningún megaproyecto industrial en la región, ni una tomatera, ni chilera, ni granjas avícolas, ni parques eólicos. De manera concreta y clara, se cancelen todo tipo de megaproyectos que atenten contra la vida. Y nuestro rechazo a esos megaproyectos no es por detener o frenar la economía de los ejidatarios del altiplano o fuentes de empleo, sino todo lo contrario. Nuestros sabios maracates saben que aquí se produce la abundancia y la fertilidad que tienen que ver más con proyectos sustentables y saludables para el medio ambiente. Esa es la vocación de Wirikuta. Y si se le caben proyectos y si es posible darle trabajo y garantizar el buen vivir de todos los habitantes locales, hay maneras. Y la que pide la tierra de Wirikuta es con proyectos que regeneren su paisaje y que los habitantes se incluyan en esta nueva manera de amar la naturaleza. Y tenemos una riqueza de conocimientos locales de los campesinos del altiplano y ofrecemos nuestra participación espiritual y convocamos a los científicos de todas las disciplinas para levantar un gran proyecto de acuerdo a la vida en Wirikuta, donde se teja la maravilla del buen vivir como un sueño en el que despertamos todos como una inmersa flor. Pedimos que los distintos niveles de gobierno respeten y sepan nuestra tradición pacífica que viene desde nuestro origen. No estamos pronunciándonos contra nadie, no tenemos enemigos. Pedimos que el gobierno del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador escuchen. Los negocios mineros, ni las tomateras, ni las granjas avícolas, ni los parques eólicos caben aquí porque necesitan desmontar el paisaje sagrado y agotar sus acuíferos. Estamos aún a tiempo de detener esta destrucción que parece como incendia las bibliotecas con lo mejor del espíritu de la humanidad
y eso no se recompensa con las cifras de ser un gran productor de jitomate o de huevo. Mantener y regenerar el paisaje en Wirikuta es una gran decisión productiva para garantizar la vida. El canto de nuestros sabios pide que nos abran la oportunidad para renovar nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Ese es el principio para detener tanta enfermedad y guerra. Ese es el portal que nos entreabren para caminar en acuerdo con la madre naturaleza. Nosotros cumpliremos los mandatarios que recibimos de peregrinar y levantar árboles de la vida con los cantos. Nosotros seguiremos cumpliendo nuestro acuerdo con los campesinos de 14 de llamar la lluvia para sus milpas y sus animales y para todos los habitantes sagrados que le dan rostro. También desde este espacio sagrado de Wirikuta nos pronunciamos a favor de la paz del mundo. No más guerras entre naciones hermanas. El pueblo wixárika es pacifista y ultranza y solicitamos a los líderes del mundo no más guerra en la casa de Dios de nuestra madre tierra. Somos el pueblo wixárika, venimos de muy lejos, caminantes con semilla de vida. Agradecemos y tenemos confianza. Renovación del mundo en todos los territorios del planeta. Una nueva humanidad que abreve en el río de los ancestros. Aún es tiempo. Llevaremos esta noticia fresca de amor a los altares en todos los puntos cardinales que nos fundamentan. La llevaremos con la firme de Tamatsi, hermano mayor, y con el maíz de la unidad que nos hizo mexicanos y mexicanas. Le daremos la confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pronuncie en pro de la vida y mantendremos informados encendida esta conexión y los compromisos que recibimos este amanecer. Aunque lo hicieron en el pasado y eso imprimió un rostro y también una riqueza cultural que representamos en este momento aquí en el altiplano potosino, deben ser cancelados todas las concesiones mineras. Wirikuta no se vende. Wirikuta no se vende. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. ¡Viva el pueblo wixárika! ¡Viva! ¡Viva el pueblo wixárika! ¡Viva! ¡Pámparos! Aliyo awata ulaya tiki keti kota tate aliyo awata ulaya tiki ya aliya laya tu alimu jugte alaya tiki alimu jugte alaya tiki ya keti kota tate. Nati nenemu, nati nenemu, alimu neketa, nati nakamu, hati nakamu, netele benemu, aliya lajatu, aliyu kyatata, ulauka nyelatu, netele benemu, kete ulo malama, kete kauyo malama.